Ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente. Bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2x1 si llama ahora mismo. ¡Llame ya! A continuación, especiales de Canal Antigua. Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora. Es un gran gusto para Jorge Jacobs y para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, estar nuevamente con ustedes hoy por Canal Antigua para abordar un tema que no hemos tratado en muchas oportunidades. Sin embargo, la raíz de este problema sigue siendo el mismo. Cuando yo pensaba cómo introducirlo a ustedes, apreciables amigos, recordé un refrán estadounidense que me parece ideal para entender este tema. Follow the money. Si queremos entender la raíz de ciertos reclamos, sigámosle la pista al dinero. ¿Quiénes son los que ganan detrás? ¿Qué grupos de interés o de presión son los que se van a beneficiar? ¿Cuáles son las agendas políticas dictadas a nivel internacional que más dinero generan hoy a ciertos grupos? ¿Cuál es la posición políticamente correcta en lo que respecta a un tema que apenas estamos empezando a conocer? Por supuesto que voy, antes de presentar a nuestro invitado, plantear las premisas básicas que nosotros, y cuando digo nosotros, me atrevo a agregar tanto a mi compañero Jorge Jacobs como a nuestro invitado hoy, Jorge Chiapas, las premisas que nosotros sostenemos en este tema. Aunque usted no lo crea, una de las, repito, agendas políticas más importantes a nivel internacional, y es uno de los temas que se están discutiendo precisamente en la reunión de Davos, que pues, como ustedes saben, se están llevando a cabo por estos días. Uno de los temas que más dinero representan, sobre todo a grupos parasitarios, son todos aquellos temas relacionados con el clima o el medio ambiente. ¿Cómo lo podríamos llamar, apreciables amigos? En Guatemala son conocidos muchos de estos como los ecohistéricos, que suelen poner el grito en el cielo y constantemente hablar y por supuesto pedir, amigos, dinero para impulsar, según ellos, el cuidado de la naturaleza. Ese cuidado que nos interesa al final a todos. Por eso es que está con nosotros hoy Jorge Chiapas, quien es el fundador y presidente de la Red Rana, que él va a explicar de qué trata este grupo, que son ambientalistas. Sí, son ambientalistas, pero no son ecohistéricos, son políticamente incorrectos. ¿Por qué? Porque reconocen, como lo hacemos nosotros, y ahí van las premisas, que el cambio climático siempre ha existido. El cambio climático se ha vuelto un tema relevante precisamente por todo el dinero detrás de estas agendas, dinero que suelen dar los gobiernos. Segundo, sobre el asunto, apenas estamos empezando a conocer porque no existen muchas estadísticas. Cuando se empezaron a recopilar, a lo mejor nuestro invitado nos puede informar al respecto. Yo lo que sé, para todos aquellos que se preocupan una década por el calentamiento global y otra por el enfriamiento global, recordarles un ejemplo que les encanta presentar a muchos, el caso de Groenlandia o Greenland.
como se le conoce en inglés. Esta tierra que fue descubierta hace alrededor de 1000 años por el vikingo, si recuerdo bien, Eric el Rojo, y es esta isla cubierta hoy de hielo. En la época en que fue descubierta era verde, por eso la nombraron Greenland. Entonces, como vemos, hay mucho que conocer sobre el tema, pero no hay que dejarse escandalizar, ni mucho menos echarnos la culpa a nosotros, los seres humanos, de ser responsables de algo que es propio de el planeta Tierra. Como he dicho en muchas ocasiones, Jorge, preocupémonos cuando no hayan cambios en el clima, porque eso quiere decir que algo se murió en la Tierra. Jorge, muy buenas noches, bienvenido a El Ágora. Adelante. Muy buenas noches, Marta Yolanda, Jorge, gracias por la invitación. Pues como tú dices, empezar por reiterar que los problemas ambientales pues son hoy en día parte de la cotidianidad en los medios principalmente, y un tema que se ha vuelto más allá, un tema eminentemente científico que debiese de estudiarse, analizarse, mantenerse en permanente cuestionamiento. Se ha vuelto pues prácticamente en una agenda política, en una ideología y, como bien lo planteaba hace unos días un experto, prácticamente en una virtud, entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Lo han catalogado como una virtud. Quien no es, digamos, alguien preocupado por el ambiente, pues prácticamente carece de algún valor moral que eventualmente pues lo colocan en una posición incluso contra el género humano, ¿verdad? Entonces, si tú no estás a favor de todas estas tendencias ambientales que lo que lanzan, digamos, a la opinión pública es, por ejemplo, ya no crecer económicamente porque el consumo de energía genera gases de efecto invernadero o un exceso de emisiones de dióxido de carbono, y eso altera la atmósfera del planeta y los fenómenos climáticos que vemos ahora con mayor recurrencia, porque hay más medios de comunicación y la información pues se dispersa de manera más rápida. Entonces generan un escenario de mucha desesperanza en las personas, de una visión de mucho caos, y la gente pues vive realmente muy preocupada por los problemas ambientales que solemos ver. RANA es una organización independiente, privada, no lucrativa, que intenta contribuir al análisis de los problemas ambientales y a proponer soluciones alternativas a las vigentes, considerando como base dos principios fundamentales que nosotros creemos que son suficientes y necesarios. Número uno, la propiedad privada, que pues lógicamente es un principio que estamos en un proceso de exploración, de precisión y de profundización, y el principio del libre mercado. Creemos que el intercambio pacífico y voluntario, cuando existe propiedad privada, es uno de los factores que genera que no solo se conserven los recursos naturales en calidad y cantidad, sino que hace que se incremente su valor, ¿verdad? Y el ejemplo quizás más cercano que puedo yo colocar sobre la mesa es el fenómeno de los precios del petróleo. Ese es un fenómeno que hoy por hoy pues todos estamos muy pendientes de los precios de los combustibles, y es en alguna medida, en gran medida quizás, el producto de la tecnología en Estados Unidos, ¿verdad? Y la tecnología de la fracturación hidráulica, que ha dado lugar a un fenómeno de mercado que invita al decremento de los precios. Y eso sucede en alguna medida porque existe propiedad en torno al subsuelo, por ejemplo, en Estados Unidos, y la tecnología ha hecho que el petróleo, que desde hace más de un siglo vienen diciendo que hay pocas reservas, hoy por hoy ya pues es un recurso natural que existe en proporciones considerables. Cada vez más se encuentran yacimientos y reservas de petróleo, y entonces pues prácticamente es un recurso que, una vez más se confirma, no es escaso.
como suelen decir esas personas que tú llamas ecohistéricos. Bueno, escaso es porque todo lo que existe es limitado, pero no es tan escaso como pretendían que era. Y lo interesante de esto es que mientras seguimos utilizando el petróleo, también se están desarrollando paralelamente otras formas de producir energía que necesitamos los seres humanos. En efecto, sí, es escaso porque hay límites geográficos, obviamente, que lo limitan, pero la escasez tenemos que aprenderla a separar de la escasez meramente física de la escasez meramente económica. Y la escasez económica generalmente, la historia de la humanidad, al menos en el último siglo, ha demostrado que es provocada principalmente por las interferencias de los gobiernos. Cuando los gobiernos interfieren en términos de concebir los recursos naturales como bienes de acceso abierto, entonces generan una serie de incentivos perversos que hacen que el recurso natural eventualmente disminuya, se agote, pierda calidad. Y entonces lo que ocurre es que hay escasez económica, más no necesariamente escasez física. Es lo que sucede, por ejemplo, con el agua, ¿verdad? Y mencionabas que uno de los principios es el tema de la propiedad, pero precisamente todos estos grupos, una de las cosas que argumentan es que todos estos o muchos de estos recursos no pueden ser privados porque lo va a acaparar alguna gente, y entonces, por ejemplo, el agua en particular, ¿verdad? Que no puede ser privado porque lo va a acaparar la gente, y entonces va a haber gente que se va a quedar sin acceso a agua. O algunos otros recursos también utilizan este concepto de que no puede ser privado, sino que la mejor forma de conservarlo es que sea así un bien de uso público y que sea así de la comunidad, y que esa es la mejor forma de conservarlo. ¿Cuál es tu postura al respecto? Yo creo que es un mito que es en efecto uno de los temas que Rana quiere proponer discutir, ¿verdad? Y profundizar más. Desde Aristóteles y quizás mucho antes, ¿verdad? Se viene considerando que lo que es común de todos es lo que menos se valora y lo que menos se aprecia. Creemos que es la propiedad privada, y ahí quiero hacer una distinción, y por eso mismo Rana, la propuesta es que profundice en estos temas. Hay propiedad privada individual meramente y propiedad privada colectiva. Se me hace que en la segunda parte vamos a tener un poco de discusión con nuestro invitado Jorge Chapas. Regresamos en unos minutos a El Ágora. Quédense con nosotros. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Lea esta semana en Contrapoder. La controversia está en la mesa. Salario diferenciado, poco para unos, mucho para otros. Carlos Bielman. 2015 es el año del juicio al exministro en Madrid. Banksy, en blanco y negro. El documental de HBO en Horizonte de Interés. Lumber Sexual. El villano salvaje, pero acicalado a la vez. Mejoras mínimas. En 3 gobiernos consecutivos, la educación aún no presenta avances. Esta semana, en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en El Ágora. Nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y hoy estamos conversando con el director ejecutivo de la Red de Amigos de la Naturaleza, Rana. Estamos conversando con Jorge Chapas sobre diferentes alternativas para cuidar los recursos con los cuales contamos, que siempre van a ser limitados, porque todo lo que existe es limitado. Para ser, tiene que tener un límite.
lo que quiere decir que para que nos abunde, debemos utilizarlo correctamente para poder multiplicar los recursos, al ir descubriendo, por supuesto, a lo largo del camino del ser humano, ir descubriendo mejores formas de satisfacer nuestras necesidades. Y algo importantísimo para asegurar la calidad de vida del ser humano es la energía. Obviamente el agua, además de beberlo, pues nos sirve también hoy para producir, para crear riqueza tan necesaria para tantos, que todavía increíble. En el caso de Guatemala hay quienes viven todavía en condiciones preindustriales, o sea, previas a la revolución industrial. Necesitamos muchísimo progreso en nuestro país y tristemente vemos, esta semana creo que alguien escribió al respecto, cuestionando el progreso por medio de, por ejemplo, el uso de hidroeléctricas. ¿Qué es esa tontería a estas alturas del partido? Sin embargo, tú dijiste algo al terminar el segmento anterior, Jorge, que creo que hay que clarificarlo, porque efectivamente lo que es mío, a mí más me va a interesar cuidarlo y multiplicarlo, porque es mío. Lo que es de todos no es de nadie. Por eso hay un principio básico, que la propiedad solo puede ser individual. Aunque yo sea parte de una sociedad en la cual comparta la propiedad de una organización, de una empresa, de un terreno, lo que sea, con otros, siempre el propietario es el individuo. Entonces, si hay una organización propietaria, yo qué sé, de una hidroeléctrica, que los dueños son 100 personas, los dueños son cada una de esas personas. Entonces la propiedad siempre es individual, y precisamente el problema que estamos enfrentando hoy es pretender ver los recursos naturales como algo colectivo. Y repito ese sabio refrán: lo que es de todos no es de nadie y nadie lo cuida, y mucho menos lo va a cuidar el gobierno en nombre del abstracto Estado. Entonces quisiera que nos aclararas tu propuesta en lo que respecta al tema de la propiedad individual, el reconocimiento de la propiedad individual, que no es solo el subsuelo, sino toda la propiedad, que es la mejor hoy alternativa para asegurar no solo el mantenimiento, sino la multiplicación de los recursos y, por supuesto, el cuidado de estos. Adelante, Jorge. Era justamente la parte que me faltaba, ¿verdad? La propiedad privada, quizás cuando me refería a lo colectivo, quise tal vez, o debí quizás acuñar la palabra de gestión colectiva, porque es justamente el paradigma que plantea Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía en 2009, quien hizo una serie de investigación y de estudios alrededor del mundo, y donde evidencia cómo las personas se organizan de manera colectiva para conservar recursos naturales. Con ejemplos, por ejemplo, bosques en Japón, bosques en Suiza, algunos bosques en México, en donde las personas se organizan bajo ciertas normas a las que Elinor Ostrom le denomina instituciones, y gestan colectivamente la propiedad. Sin embargo, como tú bien apuntas, la propiedad es individual, ¿verdad? Y hay una clara definición de los derechos de propiedad en torno a estos recursos. Puede ser a través de acciones, una figura, pero la idea es que comparten la gestión colectiva de un recurso, y aunque cada uno de los individuos es dueño de una parte de ese recurso. Entonces, quizás, volviendo al tema de la propiedad, creemos que es la propiedad privada el mejor incentivo para conservar los recursos naturales, que estos puedan ser gestionados colectivamente a través de figuras como, por ejemplo, las acciones de captura que hoy en día funcionan en Namibia en torno a pesquerías,
¿verdad? Donde pues prácticamente se han delimitado algunas áreas de esteros y de ríos o lagunas donde las personas pueden capturar peces de acuerdo a la tasa de crecimiento de ciertas especies. Tú dices, uno se podría preguntar, pero ¿y cómo si son ríos, son lagos, incluso mar? Digamos, parte de los mares pueden llegar a ser definidos en propiedad. Y eso es lo que ha permitido conservar las reservas de ciertos peces e incluso hacer retornar algunas especies de peces a estos bancos de peces y a estos esteros. Entonces, reiterar que es la propiedad privada, creemos desde Rana, en sus diversas, digamos, modalidades que hoy en día pues están siendo evidentes alrededor del mundo, el mejor incentivo para conservar el ambiente y los recursos naturales. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de cosas, de por ejemplo bosques, o mencionabas ahí el caso de mares en algunas regiones, o incluso de animales, qué sé yo, como los elefantes, cosas así, donde podamos entender mejor ese concepto? Sí, quizás, bueno, ya que mencionas el caso de los elefantes, ¿verdad? El elefante de la India y el elefante africano, ¿verdad? Por ejemplo, el elefante de la India es un elefante bueno, el elefante es apetecido por una tradición, digamos, del uso de los colmillos, ¿verdad? Y tiene un mercado bastante, digamos, grande en Asia. Y el elefante ha sido conservado en la India, más no en África. Y la diferencia es que en la India ha sido asignado en propiedad de alguien, ¿verdad? Y en ese caso en particular es la propiedad de un individuo o de una familia. Y entonces este individuo con visión emprendedora lo que hace es generar un modelo de negocio en torno a la producción del marfil de los colmillos de los elefantes y hace que obviamente siempre quiera mantener en reserva el producto de su venta y con eso conservar y hasta reproducir más elefantes sin duda. O sea, es una crianza de elefantes. Se convierte en un modelo de negocio que basado en la crianza de elefantes. En el caso, por ejemplo, de las reservaciones nativas en Estados Unidos, aunque impera un modelo pues, prácticamente estatista en Estados Unidos, en los que existe un buró, digamos, oficial encargado de los asuntos tribales en Estados Unidos, ya hay algunos casos en los que las reservaciones han alegado ante cortes y jueces la necesidad de independizarse y de gestionar de manera autónoma sus recursos forestales. Y hay incluso una reservación que ha demostrado cómo ellos hacen más rentable el aprovechamiento forestal, alrededor de 10 o 15 veces más que lo hace el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Entonces se hace, digamos, evidente a través de estos casos que es pues justamente tratando de aclarar los derechos de propiedad, hacerlos definibles, defendibles, divisibles y transferibles, lo que permite que las personas puedan transarlos pacífica y voluntariamente. Y eso es lo que no sucede, por ejemplo, en Guatemala en torno al tema de la minería, ¿verdad? En donde confluye una serie de actores, desde el presidente de la República, pasando por ministros y llegando hasta la Iglesia católica, ¿verdad? Y entra toda una serie de actores que no permite que en principio sean las personas las que puedan tomar la decisión de hacer o no hacer. El derecho a poder elegir es, creo yo, un derecho fundamental, propio de la libertad, y es el que no existe, ¿verdad? Y que en Inglaterra, por ejemplo, se ha reiterado que la propiedad es desde el cielo hasta el infierno. Y ese es un principio que creo que debemos de empezar a diseminar y a estudiar. Sí, si eso se hubiera respetado desde, digamos, pues desde la independencia en Guatemala, hoy sería muy diferente la calidad de vida de mucha gente que vive en condiciones miserables, porque a la hora de explotar los recursos
que puedan encontrar en su terreno, independientemente del tamaño de podrían haber hecho mucho mejores negociaciones con aquellos que tenían el capital para hacer ese tipo de inversión que les hubiera permitido estar mejor. Pero el problema es esa falsa idea de que vamos a ver, de que el subsuelo es de todos, o de esa abstracción que es el Estado. Eso es una gran mentira, eso es un engaño, y la gente se deja engañar, Jorge. Claro. Pues al fin, quien ejerce el derecho de dominio es el dueño de una propiedad, de un recurso, de cualquier bien. Claro. Y aquí en este caso, le hemos dejado esa propiedad, hemos dejado que se la roben los gobernantes y que la utilicen para complacer a grupos de presión que hacen muchísimo daño precisamente a los más pobres de nuestro país. Es correcto. Yo agregaría que no solo el que ejerce esa función de dominio, sino el que aplica cierto esfuerzo a transformar los bienes a como la naturaleza los dejó. Eso es agregarle valor. Y como bien dices, esa falacia de que de las áreas protegidas, por ejemplo, cuídalas porque son tuyas, en realidad es algo que realmente raya en lo absurdo. Yo no puedo cuidar un área protegida que dista 500 kilómetros de donde yo estoy, pues, ¿verdad? Es algo realmente absurdo. Creemos que pues básicamente debe de asignarse mejor los derechos de propiedad y dejarse en libertad, siempre y cuando exista un Estado fuerte en términos de seguridad y justicia, que eventualmente sepa dirimir los conflictos que puedan surgir en el incumplimiento de contratos, por ejemplo. Bueno, lo más importante sería el cambiar las ideas que prevalecen hoy en nuestra sociedad en lo que respecta a estos temas, porque antes de que cualquier cambio pueda ser exitoso, tiene que cambiar la forma en la cual la gente ve las cosas. Tenemos que reconocer la realidad y reconocer cosas tan sencillas como la frase con la que hemos mencionado en varias ocasiones durante este Ágora, y es que lo que es de todos no es de nadie. Por eso es absurdo creer que existen propiedades del Estado y que usted se sienta propietario de esas propiedades. Esa es una mentira que solo va a ayudar a aquellos que sí se quieren quedar con esa propiedad a que se queden con esta. Tenemos muchas cosas que cambiar en nuestro sistema, y este es uno probablemente de los asuntos, de los puntos más difíciles, por esa generalización de un montón de falacias que hoy la gente da por ciertas sin siquiera haberlas cuestionado, Jorge. Ya estamos terminando, pero solo quiero que me respondas rápidamente esta pregunta. ¿Ha sido difícil tu trabajo como ambientalista en Guatemala? Sí, definitivamente que sí. Son ideas muy disruptivas, digamos, que chocan con el pensamiento tradicional, ¿verdad? Y cuando se propone, por ejemplo, tratar de aclarar los derechos de propiedad en torno a agua, realmente uno topa con un muro, porque hemos solido, por ejemplo, considerar el agua como un derecho humano, y no hemos caído en cuenta que el agua, por ejemplo, es un servicio, ¿verdad?, que tiene sus costos en la producción, y no hay otro más que el emprendedor, que en un ambiente de libre mercado, es decir, en competencia y sin privilegios, puede llevar agua de mejor calidad. Y entonces, como tú bien dices, los que pagan al final este pensamiento tradicional y estas ideas tradicionales son los más pobres, ¿verdad? Son los que realmente les falta el agua, son los que ponen los muertos en Zipacapa, San Marcos o en La Puya, y es esta conflictividad pues la que nos tiene pues obviamente de rodillas, no solo en Guatemala, sino en América Latina y prácticamente en los países del tercer mundo.
Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado, al igual que a ustedes, apreciables televidentes, un gusto estar nuevamente en el Ágora. Les recuerdo que los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Y por hoy solo nos resta, me resta en nombre del equipo del Ágora, desearles que, además de que se cuiden, que por favor sean felices.